La lluvia golpeaba el cristal con la insistencia de un recuerdo que se niega a desaparecer. Cada gota era un pequeño martillo contra la frágil barrera que había levantado entre el mundo y yo. La llave, fría y dentada, se sentía como un ancla en mi palma. Delante de mí la pensión se erigía como un gigante cansado, con los hombros encorvados por el peso de demasiados inviernos y demasiados secretos. Su pintura descascarillada parecía una piel enferma, y las ventanas, ojos vacíos que observaban sin juzgar, porque ya lo habían visto todo. Empujé la puerta y el aire del interior me recibió, denso y cargado con el aroma a madera húmeda, a polvo antiguo y a una tristeza tan palpable que casi se podía masticar. El crujido del suelo bajo mis botas fue el único sonido que rompió el silencio reverente del vestíbulo. Mi habitación estaba al final del pasillo más largo, el número 7. Dentro, la austeridad era un consuelo. Una cama de hierro, un armario que olía a naftalina y un único ventanuco que daba a un callejón donde el sol nunca se atrevía a entrar. Era perfecto, un lugar donde desaparecer. Los primeros días se fundieron en una neblina gris, marcada solo por el amanecer y el anochecer que teñían mi pequeña ventana. No hablaba con nadie. Los otros inquilinos eran espectros, presencias que sentía más que veía. El eco de una tos seca en el piso de arriba, el arrastrar de pies cansados al otro lado del pasillo, el murmullo ahogado de un llanto que se colaba por debajo de la puerta. Eran los latidos de un corazón colectivo y roto, y yo solo quería que mi propio corazón dejara de latir con tanta fuerza cada vez que cerraba los ojos. Mi equipaje permanecía casi intacto. Una maleta a los pies de la cama que era un testamento de mi vida anterior, una vida que intentaba enterrar bajo capas de silencio. No me atrevía a mirar mi reflejo en el espejo manchado del baño. La chica que me devolvía la mirada tenía los ojos demasiado viejos, cargados con una oscuridad que no le pertenecía. Por la noche, el sueño era un campo de batalla. Sombras danzaban en las esquinas de la habitación, susurrando palabras que me habían perseguido a través de ciudades y estaciones. Una noche, mientras el viento aullaba afuera como un animal herido, el sonido de los demás se hizo más nítido. No era solo el llanto habitual. Era un lamento profundo, un dolor que parecía emanar de las propias paredes de la pensión. Me tapé los oídos con la almohada, intentando ahogar el sufrimiento ajeno para poder concentrarme en el mío, el único que creía poder soportar. Pero entonces, un grito agudo, afilado como un cuchillo, rasgó la quietud de la casa. Provenía de la habitación contigua, un grito de puro terror, seguido por el estruendo de algo pesado que se hacía añicos contra el suelo. El silencio que vino después fue peor que cualquier ruido. Era un silencio expectante, un abismo que me llamaba. El silencio que siguió al grito fue peor que el propio sonido. Era un vacío denso, pesado, que se coló por debajo de mi puerta y se apoderó de la habitación. Mi primer impulso, el que me había mantenido a salvo durante tanto tiempo, fue el de siempre. Encogerme, hacerme más pequeña, desaparecer entre las sábanas y esperar a que el mundo olvidara que existía. Pero algo se había roto dentro de mí con el estruendo de aquel cristal. No era solo un objeto, era una barrera, como la que yo había construido a mi alrededor, que acababa de hacerse añicos. El terror en aquel grito no era ajeno, era mío. Era el mismo que anidaba en mi garganta cada noche, y por primera vez, el miedo a lo que había al otro lado del pasillo fue superado por una extraña y terrible curiosidad. Mis pies tocaron el suelo helado antes de que mi mente pudiera dar la orden de detenerse. Cada paso hacia la puerta era una rebelión contra mis propios instintos. Giré el pomo con una lentitud que me pareció eterna. El pasillo estaba desierto, sumido en una penumbra que parecía absorber cualquier sonido. La puerta de la habitación contigua, la número 8, estaba entreabierta, y de ella emanaba una luz pálida y temblorosa. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El aire dentro era gélido. Un anciano de pelo blanco y ralo estaba de rodillas en el suelo, rodeado por un millar de fragmentos de un espejo roto. No sangraba, pero su cuerpo entero se sacudía con temblores incontrolables. Su mirada no estaba perdida en el vacío, sino clavada en los pedazos de cristal, como si en cada uno de ellos viera reflejado un rostro que no era el suyo. Vi en sus ojos el mismo pánico que me asaltaba en la oscuridad, la misma certeza de que una sombra te persigue y está a punto de alcanzarte. Mi dolor, ese que yo creía único e insondable, de repente tenía un eco, un reflejo en los ojos de un extraño.
Me arrodillé a su lado, con cuidado de no tocar los bordes afilados que cubrían el suelo como dientes de cristal. No dije nada. ¿Qué podía decir yo? Que había huido de todas las palabras. Simplemente me quedé allí, una presencia silenciosa en su infierno privado. El hombre levantó la vista lentamente, y sus ojos, amegados en un miedo antiguo, se encontraron con míos. El temblor de su cuerpo no cesó, pero algo en su mirada cambió. Reconocimiento. Y entonces su voz, un susurro tan frágil como el cristal a nuestros pies, rompió el silencio. No me hablaba a mí, sino a la memoria atrapada en los fragmentos. Empezó a contarme qué era lo que veía, y su historia comenzó a tejerse con la mía, un hilo oscuro que nos unía en esa noche sin fin. La historia de Elías, el anciano de la habitación 8, no terminó aquella noche. Se convirtió en la primera hebra de un tapiz de dolores compartidos que empecé a tejer sin darme cuenta. No le ofrecí soluciones ni palabras vacías, solo mi presencia. Y al amanecer, cuando le ayudé a recoger los últimos fragmentos de cristal, me di cuenta de que no solo estábamos limpiando el suelo, sino también un rincón oscuro de nuestras almas. El miedo, cuando se comparte, pierde parte de su peso. Aquel gesto rompió un dique dentro de mí. Dejé de ser un espectro en los pasillos y me convertí en un ahuyente. Empecé a buscar las otras tristezas que habitaban la pensión. La tos seca pertenecía a la señora Clara, en el piso de arriba, que se aferraba al recuerdo de un mar que no había visto en 50 años. Preparé un té de hierbas que mi abuela solía hacer y me senté a su lado mientras me hablaba de las olas, y su tos pareció calmarse con el murmullo de sus propias memorias. El llanto ahogado era de un joven músico en la habitación del fondo, paralizado por el pánico escénico después de un único y humillante fracaso. No le pedí que tocara para mí. Le hablé de Elías y del espejo roto, de Clara y su mar perdido. Le conté que el silencio a veces podía ser más ruidoso que cualquier aplauso. Cada historia que escuchaba era un espejo. En su pérdida veía mi huida, en su parálisis mi propio estancamiento. Cada confesión que me regalaban era una llave que abría una de las cerraduras que yo misma me había impuesto. Ya no luchaba contra las sombras en mi habitación por las noches, las invitaba a sentarse, porque ahora conocía sus nombres. Se llamaban soledad, se llamaban arrepentimiento, se llamaban miedo, y eran las mismas que visitaban a mis vecinos. La pensión dejó de ser mi escondite para convertirse en un santuario, un lugar donde las heridas no se ocultaban, sino que se mostraban a la luz tenue de una confianza recién nacida. Una tarde, al volver a mi cuarto, el número 7, el aire ya no se sentía opresivo. Por primera vez en meses, no fui directa a la cama para acurrucarme. Me detuve frente a la maleta que había permanecido a los pies de la cama, sellada como una tumba. Era el último monstruo, el origen de mi propia historia de terror, el único relato que aún no me había atrevido a escuchar. Mis manos no temblaron cuando deshice las correas de cuero. El olor a naftalina de mi ropa vieja se mezcló con un aroma casi olvidado, el perfume de una vida que creía haber dejado atrás para siempre. Dentro, bajo capas de ropa doblada con prisa, estaba el objeto que me había hecho huir, una pequeña caja de madera. La saqué y la sostuve entre mis manos. Su peso era insignificante, pero contenía la carga de todo mi mundo. Ya había escuchado las historias de los demás, les había ayudado a sostener el peso de las suyas. Ahora me tocaba a mí. La sombra que había llenado mi reflejo durante tanto tiempo ya no estaba a mi espalda, acechando en los espejos. Estaba frente a mí, contenida en esa caja, y por primera vez yo no iba a apartar la mirada. Mis dedos rozaron la madera pulida de la caja. No era un ataúd, sino una cuna. Dentro no había un monstruo, sino el fantasma de una risa infantil. Una fotografía descolorida. Un niño pequeño, mi hermano, con mis mismos ojos, mirándome con una confianza absoluta, segundos antes de que mi mundo se hiciera añicos por un descuido, por un instante en el que miré hacia otro lado. El terror que me había perseguido no era una sombra, era el eco de esa confianza rota. Pero al mirar la foto ahora, el grito que siempre se ahogaba en mi garganta no llegó. En su lugar, escuché el susurro de Elías hablando a sus reflejos, la tos de Clara anhelando el mar, la melodía rota del joven músico. Sus dolores no borraban el mío, pero lo acompañaban. Crearon un coro donde mi solo de pánico se convirtió en una nota más de una sinfonía humana y triste. La culpa, vista a través del prisma de su compasión, ya no era un ancla que me hundía, sino un peso que por fin sentía que podía aprender a llevar. Lloré, no con el terror de quien huye, sino con la tristeza de quien por fin se detiene a recordar. A la mañana siguiente abrí la ventana de mi habitación. El aire fresco de la ciudad entró por primera vez, llevándose el olor a naftalina y a miedo estancado. La pensión había despertado. De la habitación del fondo no llegaba un llanto, sino el sonido tímido de una guitarra afinándose. En el vestíbulo, Elías no miraba al suelo.
sino que le enseñaba a Clara un dibujo que había hecho del callejón, uno en el que por primera vez había pintado un rayo de sol. Ya no éramos un conjunto de almas rotas escondidas en cubículos. Éramos vecinos. Éramos una constelación de cicatrices que juntas empezaban a dibujar un mapa nuevo. Dejé la pequeña caja de madera sobre la cama. Ya no necesitaba esconderla ni huir de ella. Al cruzar el umbral de la pensión por última vez, el sol me dio en la cara. La calle ya no era un laberinto amenazante, sino un camino lleno de posibilidades. Comprendí que los monstruos no mueren cuando los derrotas, mueren cuando dejas de alimentarlos con tu soledad. Se desvanecen cuando te atreves a mirar el terror en los ojos de otro, y en lugar de apartar la vista, le ofreces tu mano. El miedo es una prisión con la puerta abierta, una que solo se cierra cuando creemos que somos los únicos encerrados. La verdadera valentía no consistía en luchar mis propias batallas, sino en darme cuenta de que ninguna batalla se libra de verdad a solas. La empatía era el arma, sí, pero también era el refugio, el hogar al que todos, sin saberlo, buscábamos regresar.